Bueno, perfecto. Son las 7:15. Ya es tiempo prudente para que las demás personas se hayan conectado. A todas las personas que están puntuales desde las 7, muchas gracias. A la doctora Andrea Marín, muchas gracias por el tema que ha elegido. El día de hoy lo que queremos hablar o exponer es acerca de la patología mediastinal. ¿Por qué razón? Es una patología que cada vez se vuelve más frecuente. La pandemia, nuestro sistema de salud, diversos factores socioeconómicos nos han llevado a que cada vez el paciente consulte más tardíamente con su patología oncológica y ha llevado a que en diferentes servicios de cualquier clínica, endoscopias, cirugías, digamos, no referentes al tórax, toma de biopsias, imágenes diagnósticas, han llevado a que ese tipo de pacientes sean cada vez más frecuentes en cirugía, y esto implica un reto muy grande tanto para el anestesiólogo como para el cirujano, el endoscopista, el neumólogo y todo el grupo de trabajo pues que interviene en este, digamos, en este manejo pues de estos pacientes. Entonces, a la doctora Andrea Marín, que ya es colega, ya es anestesióloga, muchas gracias por el tema y esperamos pues que sea provechoso para todos los presentes y al final resolveremos todas las dudas que tengan ustedes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, buenas noches. Gracias, profe, por la introducción. Buenas noches a todos los que se han conectado el día de hoy. Y así como lo dijo el doctor Ochoa, vamos a hablar acerca de masa mediastinal, cómo no desfallecer ante un paciente pues, que nos presente con esta patología. Bueno, entonces respecto al contenido, vamos a tener primero algo de definiciones y conceptos para que nos quede claro, para ya así poder pasar hacia la valoración prequirúrgica, intraoperatoria y posoperatoria de este tipo de pacientes. Y a medida que se vaya desarrollando la conferencia, vamos a hablar también acerca de algunos casos clínicos. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de anatomía del mediastino. Entonces, clásicamente el mediastino es considerado como un espacio del tórax, comprendido entre las dos regiones pleuropulmonares con diversas clasificaciones y límites para su división. Como pues ya lo dije, hay varias clasificaciones que pues podemos tener cuando vamos a estudiar mediastino. Sin embargo, la propuesta por Childs, que distingue un compartimiento de mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior, es la más frecuente. Entonces aquí en esta figura lo esquematiza. El mediastino anterior va desde la cara posterior del esternón hasta la cara anterior del pericardio. El mediastino medio, aquí en esta clasificación, iría desde la cara anterior del pericardio hasta la parte anterior de las vértebras, y desde la parte anterior de las vértebras hasta su parte posterior sería el mediastino posterior. Sin embargo, como ya les dije, hay otras clasificaciones en donde hay 4 mediastinos. Está el mediastino superior, el anterior, el medio y el posterior. Y aquí les traje esta tabla que esquematiza muy bien cuáles son pues como las principales límites de cada mediastino que estamos tratando o valorando y cuál es principalmente su contenido. Entonces, en el mediastino superior va a estar la aorta y los grandes vasos, asimismo como en la parte superior del esófago. En el mediastino anterior va a estar la grasa mediastinal y el timo. En el mediastino medio se va a encontrar todo el pericardio y lo que contiene, pues, que sería el corazón, la carina y los nodos linfáticos. Y en el mediastino posterior, qué pena, vamos a encontrar el esófago, la aorta torácica descendente, la ácigos y el conducto torácico. Entonces aquí en este otro esquema también nos menciona pues esos 4 compartimientos del mediastino. Sería mediastino anterior, medio, posterior y el mediastino superior. ¿Listo? Estos son los límites laterales del mediastino. Entonces, hacia la parte anterior, como ya les dije, el límite es la cara anterior del esternón. Hacia la parte posterior está la cara posterior o la parte posterior del cuerpo vertebral, y hacia los laterales estarían las pleuras y pues los pulmones. Entonces, respecto a la vía aérea difícil, primero hay que definirla. Entonces, cuando nos enfrentamos con un paciente de vía aérea difícil, lo que quiere decir o lo que define pues la Sociedad Americana de Anestesiología es que es una situación clínica donde un anestesiólogo entrenado
se enfrenta con problemas tanto para la ventilación con máscara facial y o intubación orotraqueal en este paciente. ¿Listo? Entonces puede ser que tengamos dificultades o tanto para la ventilación con máscara facial o para la intubación o ambas. ¿Listo? Para valorar pues la vía aérea, pues tenemos diferentes predictores que nos van a decir si el paciente tiene factores de riesgo para tener una inadecuada ventilación con máscara facial o una probable intubación orotraqueal difícil. De los predictores de ventilación difícil con máscara facial sería lo que conocemos pues aquí con la mnemotecnia de Moans, que es la parte pues de la obesidad, la edad, los dientes, pues que el paciente sea éntulo va a ser un factor de riesgo, que el paciente tenga síndrome de apnea obstructiva del sueño, que significa pues por ronquido, y la rigidez del cuello. ¿Listo? Y los otros factores predictores, pues que hay diferentes escalas como el Lemon, la parte pues del ROTS, que serían los supraglóticos, y una laringoscopia directa que nos pues manifestaría o nos pondría en evidencia el Corman. Estos ya serían para predictores de difícil intubación, pues que en este momento no los vamos a ver porque no es el tema en el cual vamos a hacer énfasis. ¿Listo? Sino que es para que tengamos en cuenta pues la definición de vía aérea difícil y que existen predictores que nos pueden ayudar para detectar factores de riesgo en el paciente que tenga ventilación difícil y o intubación difícil. Respecto a la masa mediastinal, entonces la podemos definir que es una neoplasia o neoplasias derivadas de los tejidos presentes en la región o metástasis de tumores. La mayor parte de estas masas primarias corresponden a neoplasias derivadas del timo, a tumores neurogénicos, a linfomas o tumores germinales. ¿Listo? La principal localización, aproximadamente en un 50% de los pacientes, se reportan que son masas en mediastino anterior. El 20% resultan ser incidentalomas, o sea que el paciente no presenta pues ninguna sintomatología y porque se le hace una imagen, llámese un TAC, una resonancia o hasta una misma radiografía que puede dar pues como que algunos hallazgos que pueden evidenciar un ensanchamiento mediastinal, entonces se considera el 20% son incidentalomas y aproximadamente el 30% de los pacientes con una masa mediastinal cursan asintomáticos. Entonces, eso es muy importante dejarlo claro, que es que la mayoría de pacientes con masa mediastinal no tienen alteración de la vía aérea superior, que era lo que valorábamos pues anteriormente con esos predictores de vía aérea. Porque entonces aquí pues que resulta ser importante, porque si decimos como que listo, no sabemos que el paciente tiene una masa mediastinal y solo nos confiamos de la parte de predictores que evalúa lo que es vía aérea superior, entonces consideraríamos que no es un paciente con vía aérea difícil y el paciente con masa mediastinal pues está encasillado en los pacientes con vía aérea difícil, ¿listo? Sino que no es de vía aérea superior, sino de vía aérea inferior. Entonces, respecto a los tumores que pues se derivan aquí de las masas mediastinales, dependiendo del compartimiento donde vayan a estar localizados, asimismo pues va a ser su mayor frecuencia, tanto sea benigna o maligna. Entonces, en el compartimiento anterior vamos a tener que la hiperplasia tímica es una de las más frecuentes. En el compartimiento del mediastino medio vamos a tener que son más frecuentes las patologías malignas como el linfoma y las metástasis, y en el compartimiento posterior van a ser los derivados de tejidos neurogénicos como el neurofibroma. Entonces, para desarrollar esta conferencia, nos basamos en estos artículos, empezando pues desde lo que primero está publicado hacia 1987, que es anestesia para pacientes con masa mediastinal, que fue publicado pues en el Journal de Anestesia Torácica, y posteriormente fuimos pues haciendo toda la búsqueda y encontramos de las guías canadienses de anestesia, del Journal de Anestesia Canadiense, también cómo manejar pues estos pacientes, todo el enfoque perioperatorio de paciente con masa mediastinal, y una guía también que es hecha por españoles, pero fue publicada en el Reino Unido, que es la última que está aquí, que es muy buena, que fue la que se adjuntó en el correo donde se promocionó pues la conferencia.
Entonces, ¿qué vamos a desarrollar de ahora en adelante? ¿Cuál va a ser el manejo preoperatorio de este paciente con masa mediastinal? En el intraoperatorio, ¿qué debemos de tener en cuenta o cuáles son las consideraciones para nuestras diferentes técnicas anestésicas que vayamos a usar y cómo va a ser nuestro manejo posoperatorio? Entonces, en respecto a la valoración, tenemos que tener en cuenta con todo lo que ya les he mencionado y definido de vía aérea difícil, de predictores, etcétera, es que el paciente con masa mediastinal puede tener un compromiso en la vía aérea, el cual debemos de determinar previamente antes de llevar el paciente a cirugía. Debemos determinar si este paciente tiene necesidad o no de anestesia general y si no la tiene, qué técnica anestésica podemos usar. Y esto es muy importante, la parte de la historia clínica y valorar el paciente cuando esté consciente y poder determinar cuáles son las posiciones en las cuales el paciente se va a sentir que le exacerban sus síntomas. Entonces, lo que les digo, para todo médico de cualquier especialidad, lo primordial, la historia clínica, y pues para nosotros no va a ser la excepción. Entonces, ¿cuáles son los factores que podemos identificar que van a incrementar ese riesgo de compromiso de la vía aérea? El principal va a ser que el tumor esté localizado en mediastino anterior y que el paciente tenga síndrome de vena cava superior. Estos dos factores de riesgo van a incrementar muchísimo la probabilidad de que el paciente tenga alto riesgo de compromiso de la vía aérea durante nuestra inducción anestésica. Y ya están otros, como por ejemplo el derrame pericárdico, el derrame pleural, pues la histología del diagnóstico, si ya previamente hemos tenido pues una biopsia que sea un linfoma, o la evidencia de compresión vascular, porque eso también nos va a determinar ese compromiso vascular que nos va a comprometer hemodinámicamente al paciente cuando tengamos el paciente pues en la mesa quirúrgica y vayamos a hacer nuestra inducción anestésica. Entonces, respecto a la clínica que les mencionaba, que es muy importante, y es muy importante valorar a este paciente en todos los sistemas que podamos hacerlo, porque asimismo vamos a poder clasificarlo adecuadamente y hacer una historia clínica muy juiciosa de cada uno de los síntomas que tiene el paciente. Entonces, respecto a la compresión de vía aérea, ¿cómo podemos detectarla? Entonces, si el paciente tiene ortopnea, va a ser un claro indicio de que el paciente, esa masa probablemente le esté comprimiendo la vía aérea. Si tiene disnea postural, si tiene estridor, entonces van a ser síntomas y signos muy importantes para poder identificar y registrar en nuestro registro de valoración preanestésica. Si el paciente tiene síndrome de vena cava superior, que cómo lo vamos a poder identificar clínicamente, es que el paciente presente un edema en esclavina, que va a ser que tenga un edema en la cabeza, cuello y parte del tronco superior. ¿Y esto por qué? Igual lo vamos a ver más adelante, pero le cabe mencionar que es porque hay un flujo en la vena cava superior, se bloquea o se comprime, entonces hay un flujo retrógrado de todo ese flujo venoso hacia pues en la parte del drenaje venoso normal que debería estar sucediendo, pues se va a dilatar. También en estos pacientes hay que tener y valorar muy bien la función tiroidea porque muchos están relacionados con bocios y la miastenia gravis suele ser frecuente en los pacientes que tienen masa mediastinal. Entonces, por eso hay que valorar. Entonces, aquí es donde les mostraba todo el drenaje venoso que hace parte pues de la cabeza, cuello y tronco superior. Entonces, si tenemos el tumor mediastinal que nos está comprimiendo la vena cava superior, que sería esta, entonces va a empezar a hacer flujo retrógrado hacia las venas innominadas, hacia la vena yugular, hacia las subclavias, y también lo que podemos ver aquí pues en esta imagen de esta paciente hacia las venas supraclaviculares y las mamarias también. Entonces, es un paciente que per se, obviamente, si tiene ese síndrome de vena cava superior, va a tener un alto riesgo de colapso cardiovascular cuando nosotros decidamos hacer cualquier técnica anestésica que decidamos hacer, tiene un factor de riesgo para generar colapso cardiovascular en este paciente por esa obstrucción de la vena cava superior. Aquí un ejemplo más, una imagen que es muy diciente de cómo el tumor está obstruyendo esta vena cava superior y cómo hace regurgitación o ese flujo retrógrado hacia todo el drenaje venoso que se supone debería llegar a esta vena cava superior y pues per se hace toda la dilatación de todas estas venas que lo podríamos verificar clínicamente. Entonces, para no olvidar,
pues a esta clínica del síndrome de vena cava superior se le denomina edema en esclavina. ¿Y por qué en esclavina? Porque los religiosos, la túnica pues que usan encima se les denomina esclavina, o también a los graduandos, esta como pañoletica que se les pone aquí también se le denomina esclavina, entonces para no olvidar. Entonces también es muy importante que nosotros también pues como anestesiólogos pues somos parte de un equipo quirúrgico en donde las imágenes no solamente le van a servir al cirujano, sino que también nosotros tenemos que valorarlas y ver qué de estas imágenes nos pueden servir a nosotros para ese manejo tanto de la vía aérea como pensando y adelantarnos, ir un paso más adelante de todo lo que es el sistema cardiovascular. Entonces, estos pacientes generalmente tienen una tomografía en la cual obviamente se va a poder determinar la anatomía de la masa, y al determinar la anatomía de la masa también vamos a poder determinar qué relación tiene la masa con la vía aérea, si la está comprimiendo o no la está comprimiendo, y si la comprime, qué grado de compresión de vía aérea tiene este paciente. Y también muy importante valorar el compromiso vascular de este paciente en relación con la masa. Lo que les mencionaba, la masa puede estar obstruyendo vasos importantes como es la vena cava superior, y esto pues generarnos un problema a largo plazo si no lo pensamos y lo detectamos a tiempo. La ecocardiografía también es importantísima. Debemos de pedir un ecocardiograma transtorácico y valorar principalmente lo que es el rendimiento cardíaco, porque hay algunas masas que no solamente comprimen grandes vasos, sino que también pueden desplazar ventrículos, y eso pues generar como hacer la vez de un taponamiento cardíaco, se podría decir de alguna manera, y esto pues obviamente va a generar derrame pericárdico y disminución de ese performance cardíaco. Respecto a las pruebas pulmonares, entonces a veces tal vez haya muchas dudas de que si se le debe solicitar o no se le debe solicitar pruebas pulmonares a este tipo de pacientes. La respuesta es, si yo voy a valorar a un paciente que tiene una masa mediastinal y me pregunto, ¿necesita o no necesita una espirometría? La respuesta es no, no es mandatorio ordenarle la espirometría. Sin embargo, como son pacientes, pues por nuestro sistema de salud que generalmente pasan de médico en médico tal vez, y nos llegue a nosotros con una espirometría, entonces pues nosotros no le vamos a hacer el veo a la espirometría, sino que también vamos a estar en la capacidad de que si ya tiene la espirometría, poder interpretarla y saber que de la espirometría el parámetro más importante que nos va a servir son todas las curvas de volumen, y sobre todo el BEF1, ¿sí? Que es el volumen expirado o forzado en el primer segundo. ¿Y cuál va a ser como el factor predictor que nos va a decir que tiene el paciente mayor riesgo de complicación? Es cuando en la espirometría nos reportan un patrón mixto, obstructivo y restrictivo. Ese entonces va a ser como el parámetro de que nos va a indicar que el paciente tiene un mayor riesgo de complicación de esa vía aérea. Respecto a los gases arteriales, entonces sabemos pues que los gases arteriales por la evidencia científica no han demostrado ser útiles para predecir complicaciones, y pues como que yo le tome gases arteriales antes de la cirugía y después de la cirugía y así predecir pues ese estado de intercambio gaseoso, de oxigenación y ventilación, no, no, o sea, tendría cabida los gases arteriales bajo otro parámetro, pero no como prueba pulmonar. ¿Listo? Esta diapositiva es súper importante y esta es la que más necesito que se lleven a su casa, porque es la que resume cómo vamos a valorar ese paciente y cómo lo vamos a clasificar, porque dependiendo de esta clasificación de riesgo del paciente, asimismo vamos a tomar la conducta anestésica pues que sea más indicada para el paciente. Entonces, el paciente con masa mediastinal se puede clasificar en tres rangos: en bajo riesgo, en riesgo moderado y en riesgo alto. Los pacientes de bajo riesgo son aquellos, se encasillan aquellos que están asintomáticos, ¿listo? En el riesgo moderado se colocan aquellos pacientes que tienen síntomas posturales leves, o sea, síntomas respiratorios, y que tienen una obstrucción traqueobronquial per se o por la masa menor del 50%, ¿listo? Ay, qué pena. Y los pacientes que son de riesgo alto son pacientes que tienen síntomas posturales graves, síntomas respiratorios, y además tienen obstrucción traqueobronquial mayor del 50%, pueden presentar síndrome de vena cava superior, que fue lo que vimos anteriormente, tienen
o pueden presentar compresión de otros grandes vasos como es la arteria pulmonar o de ventrículos respecto pues a cavidades cardíacas, y pueden o no presentar derrame pericárdico. Con cualquiera de estas, con que solo esté una, ya lo clasifica como un paciente de riesgo alto para complicaciones tanto cardiovasculares como respiratorias. Entonces, bueno, vamos con el primer caso clínico. Es una paciente femenina de 50 años de edad que ingresa con un mes de evolución de clínica de disnea. Cuando se presenta pues al servicio de urgencias, presenta edema en esclavina, que ya vimos cómo es el edema en esclavina, y tiene como antecedentes cáncer de mama, hipertensión arterial, obesidad, que hasta el momento pues la hipertensión arterial y el cáncer de mama estaban controlados porque tenía un antecedente ya quirúrgico de una mastectomía radical derecha para ese cáncer de mama. ¿Listo? Entonces, bueno, me gustaría preguntarles con todo lo que hemos visto pues en este primer apartado de la valoración preanestésica en ese paciente, pues como que cómo le harían el enfoque y qué otras ayudas diagnósticas podrían solicitarles a esa paciente. No sé si tal vez algún R1 o R2 me quiera ayudar. Buenas noches, por favor regálenme un momento para poder activar los micrófonos. Vale, claro. Buenas noches. Juan Pues Pablo, como le estaba explicando Andrea, pues dentro de la valoración preanestésica, dentro de la escala de riesgo, como lo acabaste de mostrar en la diapositiva previa, se consideraría de alto riesgo por el edema en esclavina, que sería como la parte más llamativa. Y dentro de mi aproximación diagnóstica me gustaría tener pues obviamente una tomografía de tórax inicialmente para ver una posible masa pensando en otro tumor sólido, pues con el antecedente de cáncer de mama que ya tiene la señora. Listo, perfecto. Entonces, bueno, entonces, ¿qué otras ayudas diagnósticas pedirías? Definitivamente la imagen, lo que les dije, o sea, ser anestesiólogos no nos excluye de tener que ver las imágenes y también apoyarnos con las imágenes porque nos van a dar muchísima información. Entonces, a esta paciente se le solicitó un angiotac de tórax, en la cual, en esa angiotac, se le pues corroboró que tenía una masa mediastinal anterior de 2 por 5 centímetros que colapsaba el 100% del bronquio del lóbulo medio. ¿Listo? Y además, como pues era un angiotac, se detectó que la paciente tenía una trombosis de la vena cava superior y de la yugular interna. Entonces, bueno, como Juan Pablo ya lo dijo, la clasificación del riesgo, pero quisiera que me digas un poquito más porque es como lo que les digo, la diapositiva más importante que quiero que les quede súper claro porque así uno va a determinar qué ruta respecto a su técnica anestésica va a elegir con cada paciente en donde lo clasifiquen. Entonces, listo, Juan, dijiste que era de alto riesgo y ¿por qué es alto riesgo? estás activo ahí para hablar, Juan. Listo, ya, perfecto. Pues dentro de los de alto riesgo que colocaste que debían tener síntomas pues considerados severos dentro de la parte de la clasificación de la disnea, derrame pericárdico, el síndrome pues, de vena cava superior que ya se ha confirmado por el angiotac que le acabamos de tomar. Entonces, y también por el colapso del 100% del bronquio lóbulo medio, que recuerden, es más del 50% para considerarlo también de alto riesgo. ¿Listo? Entonces, pues este lo tendría porque es más del 100%. Vale, muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, bueno, continuando, vamos ahora a entrar en lo que es todas las consideraciones intraoperatorias que se debe tener en este tipo de pacientes. Clary, creo que alguien está levantando la mano. No tienen todos activos los micrófonos, creo. No, déjame ver. Darío Castaño, sí ya
¿Puede activar el audio? Bueno, vamos a continuar. Igual más adelante también hay más casos y la continuación del caso clínico para que también lo podamos hacer más interactivo y puedan también participar otras personas. Entonces, respecto a la parte intraoperatoria, entonces lo que les dije, tenemos el paciente pues ya programado, vamos a hacerle la valoración preanestésica, que es como lo que ya hemos desarrollado, y ahora ya lo tenemos en nuestro quirófano, vamos a tener que hacerle pues el manejo de la vía aérea, y según ese riesgo en el que lo hayamos clasificado, asimismo nosotros ya vamos a ir pensando en qué técnica anestésica vamos a usar en este paciente. Entonces, si es un paciente de bajo riesgo que está sintomático, que tiene una masa mediastinal que está en el compartimiento posterior, entonces va a ser clasificado bajo riesgo y por tanto nosotros ya podemos estar pensando que esa inducción para ese paciente sin problemas se podría hacer para anestesia general, ¿sí? Pero ya viene el paciente que es de riesgo medio y de alto riesgo de colapso de vía aérea, y en ese paciente pues obviamente ya no vamos a quedar tan tranquilos, tenerlo que acostar, porque obviamente es un paciente que va a tener disnea, va a tener ortornea, no va a generar pues como una adecuada sensación en el momento en que le vayamos a hacer la inducción anestésica. Entonces en estos pacientes son en los que debemos de pensar que se debe de hacer una intubación nasotraqueal u orotraqueal, pues según se defina ya pues por otras indicaciones que tenga, y que se debe de realizar pues despierto con local, más sedación en ventilación espontánea, esta intubación hasta que ya se tenga pues asegurada la vía aérea y así ya pues se pueda proceder ya a hacer la anestesia general. Entonces es muy importante porque algunos cirujanos obviamente van a requerir que aislemos el pulmón para que su campo quirúrgico mejore. Entonces, si se requiere pues esta técnica de aislamiento pulmonar, lo que se debe hacer es uso de bloqueadores bronquiales, porque aunque en la literatura esté descrito que uno podría intubar despierto con un tubo doble luz, esto pues cuando ya lo llevamos a la parte práctica se vuelve muy dispendioso, entonces pues obviamente vamos a intubar despierto, pero con un tubo monovolumen, y si requerimos el aislamiento pulmonar, vamos a usar un bloqueador bronquial. ¿Listo? Entonces, estas reglas de oro, esta es la segunda diapositiva que también quiero que se lleven a la casa y que se lleven pues como bien presentes. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las reglas de oro? Cuando tengo un paciente con masa mediastinal y tengo que pues darle anestesia. Entonces, la primera regla de oro es determinar la posición de rescate con el paciente despierto. Entonces el paciente está despierto y le preguntamos, señor, ¿usted en qué posición se siente más cómodo para poder respirar? Esto obviamente en los pacientes que tienen síntomas respiratorios, que le presentan la disnea. Entonces, en la posición que el paciente nos diga que ahí es donde puede respirar mejor, esa va a ser considerada la posición de rescate. Y ténganlo muy presente porque más adelante vamos a ver por qué esta posición de rescate es tan importante. ¿Listo? Segunda regla de oro es clasificar según el riesgo de colapso de la vía aérea para definir como nuestra técnica anestésica. Eso pues ya lo vimos, que fue la tabla que les mostré, cómo se clasifica bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. ¿Listo? Y la tercera regla de oro es que las masas en mediastino anterior, idealmente lo que dice actualmente la literatura, es que siempre se debe de tener disponibilidad, ya sea de ECMO o de bypass cardiopulmonar. No quiere decir que se lo vamos a poner en el primer instante, pues que ya masa mediastino anterior y ya nos vamos a ir con ECMO o bypass cardiopulmonar. No, pero sí al menos tenerlo de disponibilidad, porque estos pacientes son pacientes muy complejos que en cualquier momento pueden hacer colapso cardiovascular o respiratorio. ¿Listo? Entonces, respecto a las compresiones, pues a la compresión del árbol traqueobronquial, tener pues muy en cuenta que esa compresión puede ser supracarinal, qué pena, o una compresión infracarinal. ¿Listo? Entonces, respecto a la sedación, que estamos hablando pues de un paciente que se debe hacer intubación despierto, entonces siempre los sedantes que vayamos a usar en la sedación, pues en esa sedación consciente para la intubación despierto, se debe de usar medicamentos que preserven la ventilación espontánea. ¿Y cuáles son los que mejor tienen pues como este perfil farmacológico? Son desmetomedina y ketamina.
Idealmente lo que les dije, usar un tubo unilumen, y si ya pues el cirujano y para que mejore el campo quirúrgico lo requiere, el aislamiento pulmonar, se usa un bloqueador bronquial. ¿Listo? Entonces aquí también es súper importante tener en cuenta, porque cuando uno menciona masa mediastinal, uno dice como que, bueno, ¿puedo relajar o no puedo relajar? Es a veces como que la pregunta que uno se hace, ¿cierto? ¿Y por qué se hace uno esa pregunta? Porque cuando uno usa relajante neuromuscular, hay alto riesgo de colapso total de la vía aérea, porque si esa masa está en mediastino anterior y digamos que la está sosteniendo, es el tono muscular de los músculos, valga la redundancia, de la caja torácica, cuando relajamos esos músculos, pues van a dejar de sostener esa masa en mediastino anterior y van a colapsar totalmente la vía aérea. Entonces, aquí pues está la explicación, no solamente es la pérdida del tono de la pared torácica, sino que también se disminuye el gradiente de presión pleural, y esto va a disminuir la corriente de flujo de aire. Y per se, la anestesia general, como ya lo sabemos, disminuye la capacidad residual funcional en los pacientes hasta en un 20%. Entonces, al disminuir pues esta capacidad residual funcional, también vamos a estar como aumentando un riesgo más, por decirlo de alguna manera, a que esta vía aérea colapse. ¿Listo? Entonces, ¿en qué pacientes se podría usar relajación neuromuscular? Lo que les mencioné, pacientes de bajo riesgo, que son los pacientes asintomáticos y que la ubicación de su masa esté en mediastino posterior, porque hay, por ejemplo, si se relajan los músculos como tal, pues digamos que el paciente estando cúbito supino, pues no va a esa masa mediastinal a comprimir la vía aérea, ¿sí? Porque está posterior a la vía aérea. ¿Listo? Entonces, igual no hay suficiente evidencia para decidir qué relajante neuromuscular debería de usar. Sin embargo, lo que se tiene pues es que idealmente debería ser un relajante neuromuscular aminoesteroideo. ¿Por qué? Porque tenemos la disponibilidad de poderlo revertir con un medicamento que es el Sugamadex. ¿Listo? Entonces, esto también es súper importante porque aquí se clasifican los pacientes con vía aérea de alto riesgo de colapso catastrófico en la posición o pues en la clasificación infracarinal. Porque uno podría decir como que, bueno, listo, si tiene la estenosis, digamos, traqueal, bueno, y supracarinal como tal, uno diría como que, o sea, estamos acostumbrados a manejar ese tipo de pacientes, por decirlo de alguna manera, intubación despierto, o tal vez si la masa está comprimiendo pues muy arriba la parte de la tráquea, pensar pues como traqueostomía previa, bueno, hay otras consideraciones, pero infracarinal, cuando uno dice como que bueno, listo, me pasó el tubo, lo tengo el tubo en la tráquea, pero la estenosis está infracarinal, puede estar en un bronquio principal, en un bronquio segmentario, subsegmentario, ¿sí? Que allá obviamente pues no nos va a llegar el tubo, entonces ahí como que qué escenarios tenemos disponibles o qué dice la literatura que podríamos hacer. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos una obstrucción en el bronquio principal o en los bronquios segmentarios, lo que mencionan es que uno podría poner un stem traqueobronquial, hacer una broncoscopia rígida o irse con una ventilación jet. ¿Listo? Aquí lo que mencionan es que si la obstrucción es más del 50%, debería ponerse el stent. Y si no, pues según como la experiencia que tenga el grupo quirúrgico de hacer ventilación jet. Cuando estaba leyendo acerca del tema, también hablaban acerca de poderle colocar corticosteroides, hacerle quimioterapia o radioterapia previa. Sin embargo, no recomendaban pues como estas medidas porque podían afectar el resultado de la biopsia y que idealmente deberían de evitarse. Y si tenemos ya una obstrucción distal al bronquio principal, entonces ahí es donde entran a jugar pues como que un papel importante tener la disponibilidad de un bypass cardiopulmonar o ECMO. ¿Listo? Entonces, respecto al stent traqueal o bronquial, entonces, ¿cuál va a ser como la función de ese stent? Va a ser permeabilizar esa vía aérea que está obstruida. Pues hay de diferentes tipos, hay metálico, de silicón o híbridos, que es pues como la mezcla de los dos, metálico y de silicona. Y la técnica anestésica para este stent traqueal
va a depender según, pues, como la experiencia del grupo quirúrgico que se tenga, ¿sí? Porque en la literatura hay muchas técnicas anestésicas para este procedimiento de poner un stem, ya sea en la tráquea o en los bronquios. Entonces, aquí pues les traje unas imágenes de cómo se verían los stems. Estos serían los metálicos, los de silicón para la tráquea o para el bronquio, y estos serían los híbridos, que son entre silicón y metálicos. Entonces, tener en cuenta que estos stems traqueales o bronquiales, una vez insertados, no se pueden reposicionar. Por eso en ocasiones los cirujanos o los neumólogos intervencionistas que van a poner ese tipo de stem nos dicen, no, doctora o doctor, necesito que el paciente no se me vaya a mover, que esté quieto. Entonces uno dice como que, o sea, como que fue madre, este señor nos está pidiendo una inmovilidad total del paciente, pero tiene, o sea, poner movilidad total, debo de relajarlo, y este paciente pues si no se le ha resuelto la parte de su masa mediastinal y que tenga en el compartimento anterior, entonces pues tal vez no lo vaya a poder relajar porque se me va a complicar el asunto y la situación. Entonces, en la literatura uno puede encontrar que hay diferentes tipos de técnicas anestésicas para la colocación de estos stems bronquiales. Una de ellas, que me pareció muy interesante y que pues también se realiza en varias instituciones de aquí de la ciudad, es hacer estos procedimientos pacientes, pues llevarlos a TIVA en ventilación espontánea, y encontré un reporte de caso que se hacía en ventilación espontánea con máscara laringea. ¿Listo? Entonces, pues obviamente el grupo que lo realiza debe tener experiencia en esta técnica anestésica, porque de pasarse al otro lado, de que el paciente entre en apnea y pues haga un colapso cardiorrespiratorio, es muy probable, ¿listo? Entonces siempre cuando vamos a elegir ese tipo de técnica anestésica, usar anestesia local, topicalizar muy bien toda la parte de la vía aérea, pues para y bloquear todos los reflejos posibles. ¿Listo? Entonces, respecto a la monitoría de este tipo de pacientes con masa mediastinales, idealmente siempre recomiendan una monitoría invasiva que incluya línea arterial y el catéter venoso central. Entonces, como casi siempre pueden estar comprometidos los vasos, los grandes vasos, pues en la parte superior, como lo es la vena cava inferior, entonces pues no vamos a poder pensar ponerle un catéter venoso central en las vías pues superiores. Entonces, lo que se recomienda en este tipo de pacientes es que siempre los accesos venosos sean de gran calibre, que sean en miembros inferiores, y si se requiere pues el catéter venoso central, se haga en posición femoral y no agarrar accesos venosos en los miembros superiores, por lo mismo que les estoy diciendo, que puede pues estar comprometida la circulación de la vena cava superior. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esa última técnica que dijimos, pues de tener en cuenta el bypass cardiopulmonar o el ECMO en los pacientes que tienen un alto riesgo de colapso catastrófico de la vía aérea. ¿Listo? Entonces el bypass cardiopulmonar se debe tener a la mano como tal los implementos para canular los vasos femorales en los pacientes que tengan una obstrucción de menos del 50%. O sea, tener a la mano, ¿qué quiere decir? Tenerlos en la sala disponibles. Pero en los pacientes que tengan más de un 50% de compresión de esa vía aérea, y especialmente si hay síndrome de vena cava superior, se debe tener canulado previamente esos vasos femorales, y hay muchos reportes de caso que les voy a mostrar más adelante, que es hacerlo paciente con anestesia local y sedación consciente, canular los vasos y irlo llevando poco a poco a que se entregue pues como tal a la circulación extracorpórea, y una vez ya se tenga garantizada la oxigenación y como el flujo total de esa circulación extracorpórea, ya se procede pues a darle la anestesia general. Entonces, digamos que la literatura tiene informes muy limitados sobre el uso del bypass cardiopulmonar en estas situaciones pues similares de masa mediastinal. Sin embargo, hay varios reportes de caso, aquí les puse 3, sin embargo encontré casi como 7, 8 reportes de caso en donde mencionaban pues como que unos decían como el uso de emergencia de circulación extracorpórea en un paciente con masa mediastinal. Y otros, pues a medida que iban aprendiendo pues a lo largo del tiempo de este tipo de pacientes, era como el uso profiláctico de la circulación extracorpórea o el bypass cardiopulmonar
como tratamiento preventivo al colapso de cardiovascular y respiratorio de este tipo de pacientes. Entonces, más adelante les voy a mostrar que hay una guía que como que simplifica esto y nos da una indicación clara. Digamos, como les dije, no hay en la literatura una evidencia fuerte que diga, no, mira, tenés que usarlo en este paciente sí o sí, no hay esa literatura clara. Sin embargo, pues como que nos da una luz o al menos una orientación de qué debemos de hacer con este tipo de pacientes tan complejos. Entonces, respecto al ECMO, también existe una escasez en la literatura que escape, pues como que destaque, qué pena, el papel definitivo del ECMO en este tipo de pacientes con masas mediastinales. Hay una guía en el Indian Journal de Cirugía Cardiovascular y Torácica que salió este año en el 2021, que es lo que les voy a mostrar, un flujograma en donde mencionan que la indicación de ECMO es, o sea, está así clara, escrita en la guía, es el primer plan en el manejo de la vía aérea en un paciente que tenga alto riesgo de colapso catastrófico cuando se prevea que en el primer intento de intubación despierto no será exitoso. Es decir, yo tengo a mi paciente, lo valoré y ya, lo clasifiqué que tiene una vía aérea de alto riesgo de colapso catastrófico. Y yo preveo que por tal vez esos predictores de vía aérea en el primer intento no voy a poderlo intubar despierto, es un paciente candidato a usar ECMO de entrada. ¿Listo? Entonces el flujograma que ellos tienen es de esta manera que les voy a explicar. Entonces tienen la masa mediastinal de alto riesgo que ya la definimos, no me voy a volver pues a detener qué quiere decir una masa mediastinal de alto riesgo. Y si el paciente se prevé que en el primer intento de intubación despierto no va a ser posible realizar esa intubación con éxito, se debe iniciar de una vez ECMO despierto, como les expliqué, lo hacen con sedación consciente local y van llevando al paciente a esa circulación extracorpórea. Y si se prevé que sí va a poder ser probablemente exitosa esa intubación despierto, entonces lo único que deciden realizar es dejar canulados los vasos femorales como por tenerlos ahí, si alguna emergencia sucede, poder actuar rápidamente. Si se falló 2 veces, o sea, se tiene 2 intentos fallidos en esa intubación despierto, de una ya se debe de pensar en que se debe iniciar ECMO despierto. ¿Listo? Entonces, aquí está como esta tablita en donde resume cuál es el manejo de la vía aérea durante la anestesia para esta masa mediastinal. Entonces, importantísimo lo que les mencioné, la posición del paciente. Siempre que vamos a darle anestesia a un paciente con masa mediastinal, siempre, siempre, siempre verificar cuál es la posición de rescate de ese paciente y solo eso se puede hacer con el paciente despierto. ¿Listo? Siempre tratar en los pacientes de riesgo medio y de alto, preservar la ventilación espontánea y para eso, pues, con la técnica anestésica que hayamos definido, hacerlo pues una intubación despierto o pues con sedación consciente, pero muy controlada esa sedación, como les dije, idealmente medicamentos que no generen depresión respiratoria, como es del perfil de ketamina y dexmedetomidina, ¿listo? Y considerar pues el bypass cardiopulmonar o el ECMO en esas situaciones de alto riesgo de colapso catastrófico de la vía aérea, como ya les acabé de explicar. Entonces vamos a hacer la continuación de este caso clínico de la paciente pues que tenía la masa mediastinal anterior, la trombosis de la vena cava superior y que el cirujano la programa para una resección de esa masa mediastinal. Ya tenemos que tiene un alto riesgo de colapso de la vía aérea. Entonces me gustaría que algún participante me podría pues como decir qué consideraciones prequirúrgicas debería de tener antes de llevar a esta paciente a cirugía. No sé si alguno de mis compañeros de tercer año me podría ayudar con esta pregunta. No sé si estén habilitados los micrófonos, Clary. Clary, ¿los micrófonos están activos?
Bueno, entonces, pues como se afectó un poquitico la parte logística, si alguien me puede ayudar por el chat, por favor, respondiendo a la pregunta que les acabo de realizar, que en este paciente, pues que ya vivimos el caso clínico, ¿qué consideraciones prequirúrgicas tendría antes de llevarlo a esta resección de la masa mediastinal, según lo que hemos visto ya? Yo creo que continuemos, Andrea. Bueno, Continúa, listo, continúa listo, profe. porque... Es que me Pero dicen que tienen bloqueados los micrófonos. Bueno, voy a continuar. es que para activar los micrófonos, levantar la mano para que sea ordenado. Bueno, señor profe, y entonces voy a continuar. Bueno, entonces aquí pues la pregunta iba encaminada a que esta paciente pues tiene una trombosis de la vena cava superior, entonces eso, como ya lo hemos dicho, va a generar que la clasifiquemos en una paciente de alto riesgo hemodinámico. Entonces, antes de pensar de llevarla a una resección de masa mediastinal, en donde la situación se nos podría complicar aún más si tenemos pues toda esa disminución de la precarga por esa obstrucción de la vena cava superior, debemos de pensar de posiblemente llevarla a la colocación de un stem en esa vena cava superior. ¿Listo? La monitoría, como ya lo vimos, sería monitoría invasiva. Entonces, efectivamente, esa paciente se llevó a una angioplastia y colocación de stem de la vena cava superior. ¿Qué técnica anestésica se usó? Local más sedación. Y oncología valoró a esta paciente y manifestó que no se requería pues de una biopsia para la terapia oncológica dirigida porque pues ya contaba, digamos, con una biopsia previa de otra institución en la que los oncólogos consideraron que ellos pues con esa biopsia les era suficiente para empezarle pues su terapia dirigida tanto de quimio y radioterapia para esta paciente. Entonces, finalmente, sí se le colocó el stem de vena cava superior, pero no se llevó como tal a la recepción de esa masa mediastinal. Sin embargo, hay otro tipo de pacientes en los que uno dice no se puede definitivamente tal vez dormir, o sea, anestesiarlo pues totalmente, porque el riesgo de colapso cardiovascular y de la parte respiratoria es inminente. Entonces, en la literatura también está pues considerado este tipo de pacientes y lo que nos mencionan es que uno podría, como anestesiólogo, podría usar diferentes tipos de anestesia, como lo son, entonces, una epidural T4, T5 aproximadamente, que bloquee de T2 a T9. También inicialmente empezaron las descripciones con bloqueos intercostales seleccionados, sin embargo, pues esto obviamente se hacía muy incómodo para el paciente. Ahora que se ha venido pues desarrollando el bloqueo ESP, entonces pues no hay muchos reportes de caso, hay muy poco la verdad en la literatura. Sin embargo, pues uno de nuestros colegas en una institución de Cali ha realizado pues ya varios casos en donde coloca bloqueos ESP bilaterales a 2 niveles y se logra, digamos, un plano de la parte analgésica visceral y somática muy bueno, en donde pues acompañado de una sedación se puede lograr la resección de esa masa mediastinal en un paciente no intubado, preservando pues la ventilación espontánea. Y la sedación generalmente pues va a generar braipnea, entonces hay que tener mucho cuidado en que este paciente no vaya pues a entrar en una apnea completa y se colapse pues la vía respiratoria. Y también está descrito el bloqueo vagal, en donde se realiza en la zona paratraqueal inferior derecha y en la pleura mediastínica izquierda, y esto ya lo realiza el cirujano cuando ya esté en ese campo quirúrgico. Entonces aquí pues es de la literatura donde se está reportando pues todos esos procedimientos que les acabo de mencionar, y vamos a ver otro caso clínico en donde podemos evidenciar cómo se usó pues esta parte de hacer el paciente en ventilación espontánea sin intubación.
Entonces, un paciente masculino de 60 años de edad, con antecedente de masa mediastinal, que ya tenía pues el antecedente de un linfoma que se encontraba en tratamiento, y llega al servicio de urgencias con disnea, ¿sí? Entonces, ¿qué ayudas diagnósticas le solicitaría? Como ya lo hemos visto, sería pues todo lo que es la parte de imagenología para ver esa masa mediastinal, pues que es el linfoma, qué relación tiene tanto como con la vía aérea, como con la parte de los grandes vasos y también del corazón. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar, este sería pues como los signos vitales de entrada con los que llegó pues el paciente. Estaba choqueado, tenía pues, él no manejaba en sus registros posteriores, qué pena, anteriores, estas presiones, estaba algo taquicárdico y la parte respiratoria estaba pues con una pulsioximetría adecuada. Se le tomó también un ecocardiograma que ya les voy a mostrar, y si alguno pues me podría colaborar diciéndome qué es como lo más evidente que se puede ver en este ecocardiograma. Aquí es donde se puede ver con mayor evidencia. Exacto, como lo mencionan, el paciente tiene un gran derrame pericárdico que asociado pues a estos signos vitales que no son los usuales del paciente, ¿sí? Y la taquicardia, entonces estamos ante un paciente que nos llegó con esa antecedente de masa mediastinal, linfoma, más derrame pericárdico, que está pues en un taponamiento cardíaco. Entonces, pues hay que operarlo y le tomaron pues la imagen del TAC y ya se las voy a mostrar aquí, cómo pues lo evidencian respecto a esa masa, cómo está relacionada con el árbol traqueobronquial, y aquí nos están mostrando que está obstruido tanto la tráquea como los bronquios principales, que están casi obstruidos en un 90% por esa obstrucción de esta masa mediastinal. ¿Listo? Entonces es un paciente que es muy complejo, que tiene todo lo que habíamos visto en esa valoración del riesgo, que es alto riesgo de colapso catastrófico de la vía aérea y alto riesgo de colapso hemodinámico porque tiene derrame pericárdico que está haciendo a la vez de taponamiento cardíaco. ¿Listo? Entonces, es un paciente que también se programa pues de urgencia, este sí no es como el otro más como diferido, por decirlo de alguna manera, no, se programa de urgencia para la recepción de esa masa mediastinal que tiene taponamiento cardíaco, que tiene un alto riesgo de colapso de vía aérea. Entonces aquí, no sé si rápidamente alguien me pueda contestar por el chat qué consideraciones prequirúrgicas tendría y cuál sería la técnica anestésica ideal que usaría en este tipo de pacientes con todo lo que ya hemos visto durante la revisión de tema. Bueno, la doctora Paola nos dice que regional, pero entonces, ¿qué tipo de regional usarías? Listo, está perfecto. Entonces, la técnica anestésica que usarían, que ponen en el chat, es anestesia regional y el paciente pues preservándole la ventilación espontánea. Efectivamente, según pues lo que ya revisamos, de lo que pues nos menciona la literatura en esos pacientes tan complejos, que se debería de hacer, se hizo esto, se le colocó lo que pones ahí, 2 bloqueos ESP, ¿sí? A 2 niveles bilateralmente, y se dio pues con dexmedetomidina, una sedación consciente. Aquí pues le tapé la carita al paciente pues porque está despierto o ventilando espontáneo, y mostrando pues cómo los cirujanos logran pues hacer ese manejo
del campo quirúrgico sin que el paciente pues esté intubado. Creo que alguien está levantando la mano. Profe, ponemos al final la discusión, ¿cierto? Bueno, continuamos. Bueno, aquí el video no ayuda, se puso negro. Bueno, pero es básicamente mostrando lo que les dije, que es que el paciente está en ventilación espontánea y se realiza esa técnica anestésica. ESP bilateral a 2 niveles, más sedación consciente con dexmedetomidina. Entonces, esta es una pregunta que uno siempre se hace cuando se enfrenta con estos pacientes de masa mediastinal. ¿Qué hacer si la vía aérea se colapsa? ¿Sí? Porque entonces podemos estar con ese paciente que era muy complejo y con esa ventilación espontánea, sí, con la sedación consciente, pero puede ser que el paciente se nos sobresede y entre en apnea y se colapse esa vía aérea porque pues de por sí ya está colapsada, casi el 90%. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué opciones pues como que tenemos ante esa situación de emergencia? Entonces, lo primero es lo que les dije, por eso siempre la historia clínica es muy importante y hay que verificar cuál es la posición de rescate de este paciente de su vía aérea previamente identificada y en esa posición es cómo lo vamos a poner y cómo lo vamos a tratar de ventilar. Si hemos usado pues medicamentos, hay que tratar de revertirlos con lo que tengamos pues a la mano. Si hemos usado opioides, si hemos usado benzodiazepinas, si hemos usado pues relajante neuromuscular, tratar de revertir la mayoría de medicamentos que hemos usado en estos pacientes. Y como última opción, ya hacer una broncoscopia rígida y tratar de hacer también ventilación JET en este tipo de pacientes. Y si ya pues definitivamente nada de esto ha funcionado y pues el paciente nos colapsa, entonces pues ya entraríamos en un manejo pues de reanimación cardiopulmonar y pues para los que somos creyentes también encomendarnos pues de que el paciente salga bien. Entonces como conclusiones de esta conferencia, lo primero es valorar adecuadamente y cuidadosamente perioperatoriamente a esos pacientes con todas las claves que ya les mencioné. Súper importante lo de la valoración de la clasificación del tipo de riesgo del paciente, eso es una conclusión también muy importante que quiero que se lleven a su casa y que esto va a determinar la conducta que vamos a seguir tanto en la parte anestésica para la parte cardiovascular y de vía aérea, ¿sí? Y siempre, siempre apoyarse con las imágenes diagnósticas. A veces nosotros por el afán o bueno, por diferentes situaciones no vemos las imágenes diagnósticas y eso a nosotros como anestesiólogos también nos aporta muchísimo porque nos da esa relación que tienen estas masas con la vía aérea, que es lo que nosotros pues más estamos cuidando y con el sistema cardiovascular de la parte de grandes vasos y la parte pues cardíaca. Y que también se necesita pues mayor evidencia científica para una estandarización en este manejo pues de esos pacientes que tienen esta patología muy compleja, que son los de alto riesgo de colapso catastrófico de la vía aérea, que esclarecer un poco más pues el uso del ECMO y del bypass cardiopulmonar en este tipo de pacientes. Bueno, muchísimas gracias, pues quedamos abiertos a preguntas. Aquí pues unos foticos de recordar lo que ha sido mi residencia en la Universidad del Valle y pues darle muchísimas gracias a cada uno de los profesores que hizo parte pues de este periodo formativo durante la universidad. Y aquí está el código QR y mi correo si hay alguna duda o pregunta. Bueno, Andrea, creo que sus tutores van a comentar. El doctor Gutiérrez está levantando la mano. Sí, profe. Profesor Gutiérrez, tiene el micrófono. Ya lo puede activar. Hola, hola, ¿ahora sí? Sí, se le Es escucha, que doctor estoy, qué Gutiérrez. pena que Se le estoy en el escucha. celular y preciso entrando llamadas. Felicitaciones, Andrea. Como siempre, muy bien presentados los casos. Sobre el paciente, hay dos cosas importantes de lo que tratabas de
de hacer que participara la gente en el último paciente, que es un caso complejo, es preguntarse si podemos hacerlo, ¿sí? Si hay todas las condiciones para que ese paciente no fallezca, aún sabiendo que hay un porcentaje de mortalidad alto en ellos. Entonces, si estamos hablando de ECMO, entonces hay ECMO, podemos ofrecerle un bypass, podemos ofrecerle un stent, tenemos broncoscopio rígido, ¿sí? Porque no nos podemos meter con estos pacientes, como tú dijiste al final, encomendarnos no, nos tenemos que encomendar, pero con todos los juguetes, porque estos pacientes están en nuestras manos, están en un alto riesgo de morir. Y eso tampoco quiere decir que nosotros somos los salvadores. En ocasiones, hola, en ocasiones ya no podemos hacer nada más, ¿sí? Por más ECMO que dispongamos, es un tumor gigantesco que está obstruyendo gran parte de la longitud de la tráquea, ¿sí? O del bronquio, o ambos bronquios, ¿sí? Y que en algún momento nos vamos a quedar sin cómo ventilar al paciente, y no vamos a disponer de ECMO, o no vamos a disponer de bypass. Entonces, eso lo tenemos que evaluar en la sala de urgencia o antes de que hagamos algo con ese paciente. Eso es muy importante de tener en cuenta. ¿Sí? ¿Me están oyendo? Sí. Sí, doctor Gutiérrez. Me está oyendo perfecto. Sí, profe, muchas gracias. Se le cerró el audio, voy a volvérselo a activar, que creo que no había terminado. Ya puede hablar, doctor Gutiérrez, otra vez. Yo creo que... Hola. Sí, hola. Ahí está, doctor Gutiérrez. Sí. Bueno, qué pena. No, es que me cogieron por fuera y estoy en el celular. Hay una cosa que hay que acuñar y es vía aérea difícil subglótica. Los tumores hacen gran parte de este capítulo. Vía aérea difícil subglótica, tanto ya sea a nivel traqueal, a nivel subcarinal. Y entre más distal, más complicados. Y lo otro que tenemos que abarcar es la longitud de esa obstrucción. No diría yo estenosis, sino obstrucción. Estenosis serían otros casos, pero sí obstrucción de la vía aérea. Hay tumores que me pueden obstruir tráquea, me pueden obstruir un bronquio al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, sí hay que valorar muy bien en ese sentido estos pacientes, ¿no? Bueno, no sé quién más quiera opinar sobre esto. Sergio. Una cosita, sino una cosita. ¿Aló? Sí, escuchamos. Sí, es que tenía anotados, pero cuando cambio a lo que tenía anotado se va la señal. Estoy tratando de acordarme. Lo que hablaban de bloqueos o regionales. A mí me parece que estos pacientes, cuando unos tumores grandes, así como tienen el tumor en esclavina, el tumor, el edema, la ingurgitación, el edema de vena cava superior, ¿sí? También tienen aumento de la presión hidrostática a nivel de todas las venas peridurales, y me parece un riesgo, siempre me ha parecido un riesgo someterlos a una peridural. Me parece genial el SPI bilateral en 2 o 3, cubrir de alguna manera esos pacientes, ¿sí? Es importante eso cuando hablamos de bloqueos o de regional. Otro punto que me acuerdo, de pronto no en orden, pero sí cada vez estamos hablando más, desde que salió el Sugammadex,
yo utilizo bloqueador relajante, ¿sí? En mínima dosis, pero estoy seguro al revertirlo con su Sugammadex mientras tenga. Si no tengo, no creo, no se debe usar ningún relajante muscular. Y todo lo que se deben utilizar son medicamentos que se metabolicen en plasma, ¿sí? Remifentanil y usar los sedantes que estaba hablando la doctora Andrea. Entonces, doctor, Bueno, usted es el ESP por encima de la peridural. en estos pacientes Sí, en este paciente, claro, en este contexto. Sí. En este contexto sí. A la peridural me da un miedo infinito hacer un hematoma peridural. Por lo que dice, de la congestión muscular. Sí, correcto. ¿Les está dejando catéteres? Si puedo, si hemos dejado con Andrea, dejamos no sé si en los pacientes que nos tocó con tumores gigantes de mediastino, que nos tocó uno, pero mediastino posterior, así sea, era gigante, no había compresión, pero sí dejo catéteres. Debemos dejar catéteres en la medida en que para manejar a lo largo, pues que nos dure más la analgesia. No por bomba, el catéter es con bolo, porque él se beneficia mucho de distender ese espacio, ¿sí? Sí, de acuerdo. Y eso. Y lo que sí tenemos que saber que ese catéter fácilmente se sale, ¿no? O sea, hay que cuidarlo mucho. Los pone con la aguja Tuji. Con la aguja Tuji sí los Sí, ponemos. porque Correcto. agujas de catéter convencional es muy difícil verlos en el ultrasonido, ¿no? No, sí, con la Tuji se ve perfecto. Perfecto. Con la Tuji se ve muy bien. Sí, profe, en el último Sí. paciente sí pusimos los catéteres en la masa mediastinal posterior. El single shot, ¿cuánto le pones en cada lado de volumen? Entre 15 y 20 centímetros. Listo. O sea, en total 40 correcto. de volumen. Sí, no, pero ya habría que jugar, si dos bilaterales, ya tendría que jugar con la dosis de bupivacaína, ¿no? Sí. Sí, pero sí un volumen adecuado. Bueno, Sergio, estabas levantando la mano y tú eres el otro de la doctora. Puedes hablar. Perfecto. Bueno, primero quiero felicitar, como lo hemos venido haciendo en estas últimas semanas, pues es un orgullo para la universidad que ya Andrea, Alejandro, Álvaro, Anderson, Arley y Charlie sean colegas nuestros. De verdad que sabemos que representan en alto o dejan muy en alto el nombre de la universidad y hacen honor al lema que uno encuentra cuando ingresa por primera vez y es la mejor para los mejores. Felicitaciones a todos y felicitaciones a Andrea por la conferencia. Ya entrando pues en materia, insistir y puntualizar lo que ella ha mencionado muy claramente durante la exposición. Lo primero, tenemos que hacer una valoración adecuada conjunta. Siempre lo que hemos hecho con el profe Gutiérrez, con Luis Enríquez, cuando hemos tenido esos pacientes, es valorarlos con otro colega, con otro anestesiólogo, mirar las mejores opciones, valorarla con el cirujano, mirar detalladamente las imágenes diagnósticas para definir y no caer en lo que dice el doctor Gutiérrez, que no tengamos que al final un problema grave que no predecimos previo a la anestesia de este paciente, sino que anticiparnos y saber cómo lo vamos a hacer adecuadamente. Como lo mencionaba Andrea, la evidencia es muy pobre. Uno encuentra que hablan de inducciones con Seborane. Por fortuna, hoy en día nosotros tenemos todas estas herramientas y de hecho lo que mencionaban en este último caso fue lo que se pensó. Luis Enrique fue el que hizo ese paciente del taponamiento cardíaco y le hizo el ESP pensando precisamente en la dilatación del plexo venoso epidural que tienen ellos y que no es una técnica adecuada. Entonces tenemos ese beneficio nosotros y ya hemos hablado aquí en varias oportunidades sobre ese tema. Y lo otro, que tenemos medicamentos como la dexmedetomidina que nos permita a nosotros tener una sedación consciente manteniendo la ventilación. Recordar siempre que el objetivo de nosotros es determinar los dos factores de riesgo más importantes que pueden llevar a la muerte de este paciente: el compromiso cardiovascular y la obstrucción distal de la vía aérea. Y en ese orden de ideas siempre hay que valorar, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de vena cava superior, valorar siempre la posibilidad de colocar stents a ese nivel antes del procedimiento. Eso nos facilitará mucho, digamos, la vida y vamos a prevenir las complicaciones cardiovasculares
cuando es posible la colocación de ellos, siempre tenerlo presente, porque es un procedimiento que se hace a nivel endovascular con anestesia local, con sedación consciente, y nos va a permitir tener un paciente diferente al momento de llevar a cirugía. Básicamente es eso. No olvidar siempre, esos pacientes deben tener un acceso adecuado a miembros inferiores, siempre. Y no confiarnos cuando tenemos, por ejemplo, una masa mediastinal posterior, o que inicialmente no obstruya la vía aérea, porque entre los reportes de caso también se encuentran que los pacientes con masas posteriores muy grandes pueden, durante el transcurso de la cirugía, generar una obstrucción o tener una obstrucción a nivel de la vía aérea, y es muy difícil de manejar. El tema del tema del ECMO o del bypass cardiopulmonar, también se menciona que puede haber una falsa seguridad y una falsa tranquilidad. Usted dice, no, lo tengo disponible, pero el tiempo entre la canulación, el inicio, ya cuando el paciente, digamos, lo tenemos pues allí digamos, ya entregado pues a la circulación extracorpórea, el paciente puede probablemente ya tener una hipoxia cerebral por el tiempo que puede transcurrir. Entonces, cuando se considera tenerlo canulado inicialmente, cuando lo vamos a hacer de esa forma, y siempre pensando pues en la seguridad del paciente. En la reunión tenemos la fortuna, también estamos con el doctor Román Samaniego. No sé si el mono quiere comentarnos algo, pues él es cirujano de tórax y nos acompañó también. Quería saber la perspectiva del cirujano, si nos quiere compartir algo más, algún tip adicional o algún comentario adicional. Buenas noches, ¿se me oye? Sí, mono, se escucha. Muchas gracias, gracias por haberme hecho la extensión de poder estar hoy aquí en esta conferencia, la cual he disfrutado plenamente. Tuvimos la oportunidad de compartir varios casos en su proceso de formación de la doctora durante la rotación en cirugía torácica. Todo lo que comentaron y lo que tú has hecho al final, pues este resumen tan completo, es fundamental que estos anestesiólogos de la nueva generación transgredan sus fronteras, es decir, que se involucren más con el caso. Estos son casos de altísima complejidad, como ustedes bien lo dijeron, no minimizar un paciente con una patología mediastinal. Per se, paciente de cirugía torácica tiene mucha comorbilidad, pero esto en especial para ustedes es un gran reto, como bien lo han descrito en esta noche, en especial por el manejo de la vía aérea, porque pues el cirujano dirá que se le murió al anestesiólogo en la inducción, que él ni siquiera lo tocó y que el paciente hizo paro y se murió. Es por eso que es importantísimo y fundamental que este caso se siente el grupo que va a participar en esa cirugía, que se vean las alternativas en conjunto con el cirujano y el anestesiólogo, que se dejen a un lado los egos, de que yo soy el cirujano y yo soy el que mando, o que el anestesiólogo no. Esto es un manejo en equipo, pensar en el plan A, el plan B, el plan C, porque pues todos queremos que nuestro paciente salga adelante. El espectro que habló la doctora es muy importante. Lastimosamente, la clínica, al médico general, que es usualmente que le llegan estos casos, pasan por alto. Hace 3 meses, paciente masculino, 16 años, oriundo de Buenaventura, consulta por disfonía y porque tenía esos cambios en la voz y tos. Eso fue más o menos en noviembre y el médico simplemente dijo que no se preocupara, que eran cambios hormonales esperados en la adolescencia. 3 meses después el paciente llegó muriéndose y tenía un tumor de células germinales. Es por eso, como la doctora hace énfasis, la importancia de la historia clínica, de una vez mirar las imágenes. Qué bueno hubiese sido en esta reunión, el único lunarcito que les puedo hacer la observación es: involucren en esta charla las imágenes, para cuando muestren la imagen mediastinal uno inmediatamente tener esa recepción, porque el resto nos tocó como imaginarnos que la oclusión del bronquio, del lóbulo medio, de la tráquea. Qué bueno completar esta conferencia tan excelente con esas imágenes diagnósticas. Y como bien lo dijeron, viene el plan quirúrgico. En los pacientes con derrames pericárdicos que llegan taponados, hoy por hoy pues contamos con la opción de un manejo percutáneo para tratar de mejorar el paciente y posteriormente optimizarlo para llevarlo a una ventana pericárdica diagnóstica o una biopsia mediastinal si es el caso, lo que para ustedes también y para el paciente pues sería muchísimo mejor. Siempre tener el recurso de cirugía cardiovascular, como bien lo dijeron.
Ya las imágenes hacen predecir el grado de complejidad. De igual manera, la histología con la cual se debe contar idealmente antes de un evento quirúrgico de esta magnitud. Y en resumen, pues felicitaciones y excelente actividad académica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sammarriego, por acompañarnos el día de hoy. Hay una pregunta, Andrea, en el chat. ¿Alguna recomendación en el modo de ventilación en caso de que se haga anestesia general? Sí, pues digamos que la literatura no da un fuerte, digamos, apoyo que si se debe ventilar por volumen o por presión a estos pacientes. Sin embargo, si tenemos en cuenta pues la parte fisiopatológica en el sistema respiratorio, consideraríamos que es una masa mediastinal que está como tal alterando todos esos gradientes de presión, como les explicaba, y que puede tener un aumento pues en la resistencia de esta vía aérea. Entonces idealmente podemos ventilarlo por presión con un volumen garantizado si nuestra máquina de anestesia cuenta con este modo. Pero digamos que la literatura no dice como que es mejor ventilarlo por presión o por volumen, o se van a beneficiar más los pacientes por un modo ventilatorio que el otro. Listo. Bueno, Andrea, felicitarte como lo he hecho con los otros compañeros, excelente grupo. Desearte lo mejor. Y pues esta es tu casa. Cuando quieras puedes contar con nosotros, igual a tus compañeros. Un gran grupo. Y qué bueno tener a varios de estos doctores ya de colegas aquí en el hospital universitario. Muchísimas gracias, doctor. Y como les dije, pues a cada uno de los docentes que está aquí presente y pues los que tal vez no estén, muchísimas gracias por haber hecho parte pues de este proceso formativo y como dice, que todavía pues continúa. Bueno, muy bien. Creo que volvieron a levantar las manos los dos tutores, el doctor Gutiérrez y Sergio. Doctor Gutiérrez, ¿puede activar el micrófono? ¿Ya me están oyendo? Sí. Es que estos temas me van emocionando y me voy alargando. Hay dos cosas de las que hablaron principalmente. La clase de tubo y la clase con qué bloquear o qué usar. De pronto si uno idealmente, un tubo normal, pero argollado siempre, anillado, que nos permita fortalecer, pues pelear con la fuerza externa que está ejerciendo el tumor. Y lo otro es, a mí sí me ha gustado mucho el tubo doble luz. El tubo doble luz es un tubo muy fuerte que abre camino y espacio entre una obstrucción, tanto proximal como distal, pero hay que saberlo utilizar. Y porque pues estamos con un paciente que usualmente lo vamos a hacer despierto y sin relajación. ¿Sí? En cuanto al bloqueador bronquial, recuerden que estos pacientes manejan mucha presión transpulmonar y yo creo que sería muy fácil que los botara, o sea, que se salieran de su sitio y nos dieran mucha dificultad. Es lo que pensaría yo. Nunca he usado en un tumor mediastinal un bloqueador bronquial. Y ya que hablábamos acuérdese nos mantiene la vía aérea abierta, esa presión transpulmonar a favor de ella, ¿no? Y que así nos relajemos, en cualquier momento, cualquier alteración de esas presiones nos van a ocasionar que caiga esa presión
intrapulmonar, intrabronquial, intratraqueal. ¿Sí? Es, por ejemplo, alguna vez tuvimos un paciente, lo hicimos sin relajación, se hizo el procedimiento, nos costó mucho trabajo, se obstruyó iniciando la cirugía, de los pacientes que uno lo tiene boca arriba, después lo voltea boca abajo, lo pone de lado y no sabe dónde ponerlo para que le oxigene. Bueno, al fin y al cabo terminaron el procedimiento, exitosamente se pudo manejar la primera crisis y al final un solo tubo de tórax, se pasó el tubo de tórax, cambiaron las presiones y el paciente se volvió a colapsar. La vía aérea volvió a colapsar porque íbamos para una biopsia, una biopsia que se hizo con tubo, con anestesia, una sedación mínima y con anestesia, con paciente despierto casi. Entonces miren, esto a cada momento no se puede cantar gloria con un paciente de estos. Estos pacientes rápidamente hacen colapso de la vía aérea. Otra cosa que les decía yo, vía aérea difícil subglótica. Como estamos hablando de vía aérea, el carro de vía aérea difícil debe estar disponible y lo que decía, ubicarnos en el sitio donde estamos, porque un carro de vía aérea difícil completo para cirugía de tórax, para vía aérea subglótica difícil debe tener un broncoscopio rígido. El broncoscopio rígido en estas situaciones es salvador. O sea que también tenemos que tener en donde estemos, en la clínica, hospital donde estemos, a mano el broncoscopio rígido y disponible. ¿Listo? No, de nuevo, muchas felicitaciones a Andrea y a todos los residentes que terminaron ahora. Y no, felicitaciones. Muy chévere todos estos casos. Hola. Perfecto, doctor Gutiérrez, gracias. Sí. Bueno. Sergio, puedes hablar. Perfecto, se me olvidaba algo y es que recuerden por favor todos que esta patología no solo se trata del anestesiólogo y el cirujano de tórax. Hoy en día vemos que en las unidades de endoscopia o para otro tipo de cirugías, al revisar la literatura con la doctora Marina encontramos, por ejemplo, pacientes para CEPER, para cesáreas, que tienen patología mediastinal. Entonces no es una patología exclusiva, digamos, del anestesiólogo que haga anestesia para cirugía de tórax y el cirujano de tórax. Entonces debemos de tenerlo siempre en mente, valorarlos adecuadamente, definir cuándo podemos hacer, cuándo no y qué podemos hacer por el paciente. Es como lo más importante y otro mensaje que se me olvidaba dejar claro ahorita cuando les hablé. Muchas gracias. Listo, Sergio. Muchas gracias por tus aportes, como siempre. Bueno, yo creo que terminamos la actividad académica del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves. No olvidar la asistencia que está en el chat. Que pasen buena noche.